del 7 o versículos del 7 al 12. Y voy a pedirle al hermano Rubén y luego a la hermana Rosy, por favor, a la hermana Nora y al hermano Jorge, y así hasta que concluyamos con el versículo 7. Sí, ese es del capítulo 32, ¿verdad? Sí, así es. Ok, del 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque mi pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta ahí, hermano, y luego la hermana Rosy comienza en el versículo 9, por favor. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete al ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. El versículo 12. Ahí, ¿ya terminó los 12 versículos? Perfecto. Yo estaba todavía en el 11. Entonces, no. Ok. Hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, después ya camino a la tierra de Canaán. Moisés salió, hermanos, por un tiempo y pues para el pueblo tardó. Y cuando estos se vieron sin su líder, llamaron a Aarón y le dijeron: Moisés se ha tardado, ahora necesitamos algo o alguien o dioses para adorar. Y mire, quiero detenerme en esto, hermano. A veces, hermanos, la frecuencia de adorar a Dios se vuelve solamente una rutina. En el caso del pueblo de Israel, quiero decir. Porque cuando ellos, hermanos, se vieron sin que Moisés estuviera, pues quisieron seguir adorando. Pero no era tanto el acercarse a Dios en la adoración y en ofrecer el sacrificio. Era que tenían esa costumbre de adorar. Pero a Dios no se le adora por costumbre, se le adora por convicción, se le adora por la grandeza y la santidad y por otras muchas cualidades santas y puras de nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, debemos de prepararnos para tener muy claro por qué vamos a adorar a nuestro Dios. Y acuérdense que el día de adoración que Dios apartó fue el primer día de la semana. Es cuando completamos una adoración, hermanos, con todos los elementos y con todos los requisitos que se unen, que se juntan para adorar a Dios bien. Entonces, hermanos, el pueblo solamente quería adorar. Y seguramente, hermanos, que este pueblo no había valorado lo que Dios hizo por ellos, puesto que ya iban en camino de la tierra de Canaán, después de haberlos sacado de la esclavitud, no le dieron el valor que tenía de que ellos, hermanos, por voluntad de Dios, por los planes de Dios, porque lo primero que Dios pensó en este pueblo, hermanos, cuando escuchó el clamor hasta el cielo, era que saliera de esa esclavitud y lo primero que hicieran fuera querer adorar. Y olvidaron el porqué de la adoración a Dios.
¿Qué era para ellos, hermanos? El que ya estuvieran libres por el Dios Todopoderoso. El plan de Dios fue que le adoraran una vez saliendo de la esclavitud. Entonces, hermanos, una vez que nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado, el plan de Dios, hermanos, es que le adoremos. Y que le adoremos bien. Hay una preparación espiritual en todos los días, sin dejar a veces o sufrir o dejar de sufrir todo lo que como seres humanos tenemos. El mundo nos acosa, nos acorrala con infinidad de cosas, hermanos, que llegan a nuestros oídos y luego las digiere nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Ya, hermanos, debemos de estar muy alerta, de estar en preparación constante y continua para adorar a Dios, porque todos los días tenemos problemas y tenemos dificultades. Bueno, el pueblo, hermanos, había perdido eso. Pero, hermanos, hubo un hombre que sin lugar a dudas, hermanos, fue un hombre extraordinario en los tiempos del Antiguo Testamento, como Moisés. Alguien, hermanos, que lideró el pueblo de Dios y que él motivó a las personas de su tiempo para poder llegar a la tierra prometida. Y que seguramente si leemos con cuidado la vida y el liderazgo de Moisés, hermanos, a nosotros nos va a servir de mucho. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, pero también, hermanos, en el sentido de lo moral, en nuestra vida espiritual. Hermanos, si mira cuántas cosas pude aprender de Moisés en este estudio, hermanos, fue bastantes, que yo creo que da lugar a muchísimos temas. Pero en fin, Moisés, hermanos, fue un hombre extraordinario, un hombre en el cual nosotros podemos ver su calidad de entrega y de responsabilidad para cumplirle a Dios. Pero yo quisiera que veamos ahora las cualidades, ese es el tema, las cualidades y debilidades de Moisés como líder del pueblo de Dios. Y hermanos, una de las cosas que yo percibí eso, ojalá que usted también lo analice y que lo lea y que veamos, hermanos, que una de las debilidades de Moisés fue, hermanos, que en ocasiones, hermanos, Moisés se sentía inseguro. No tenía la confianza, hermanos, de hacer lo que él podía, porque finalmente lo vemos que lo realizó, que lo hizo, que lo llevó a cabo, que fue tesonudo, que fue audaz para llevar al pueblo de Israel. Allá en el capítulo 3, hermanos, versículo 11 al 12, cuando el pueblo sufría bajo el yugo de Faraón, hermanos, de trabajos duros, de humillaciones y de todas estas cosas, hermanos, que sufre y que tiene un esclavo, y más en los tiempos en los que estamos hablando, hermanos. Faraón era duro, era cruel, les ofrecía, les daba los trabajos más difíciles. Hermanos, el pueblo de Dios no tenía una identidad. Eran simplemente personas que servían a un rey. Eran personas solamente de estas como si fuera, valga la comparación, hermanos, como si fuera un ganado de cabras en un corral. Encerrados, destinados a hacer trabajos duros y a servir. No tenían futuro. No tenían, hermanos, a nada a qué aferrarse o a quién pedirle ayuda, más que el clamor de ellos subió hasta la presencia de Dios, y Dios los escogió para liberarlos, para que fuera su pueblo. Qué gran distinción, la verdad.
Qué gran distinción para esta multitud de gente, el que Dios haya puesto sus ojos, sus oídos, y que se haya movido el corazón para escuchar, para ver la vida que estaban pasando estas personas. Por supuesto, nosotros, hermanos, como pueblo de Dios espiritual, también vivíamos una vida de calamidad, de tristeza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Y Dios nos rescató de esa esclavitud del pecado. Por eso, hermanos, nosotros como el pueblo de Israel debemos estar plenamente agradecidos, eternamente agradecidos por Dios, tener muy claro el por qué adoramos a nuestro Padre Celestial, por qué debemos, hermanos, de prepararnos como pueblo de Dios. No venir solamente por costumbre. Yo sé que no es así, pero que no pase. Que no sea el pensamiento del trabajo, de lo que se quedó en casa, nos esté incomodando y llenando el pensamiento, hermanos, y dejar de poner atención a la palabra de Dios y a los actos de adoración que llevamos cada primer día de la semana. Porque seguramente, hermanos, que estamos eternamente agradecidos por nuestro Padre Celestial, que se haya desprendido de lo grandioso, de lo único que tenía cerca de Él, en su presencia, conviviendo en el cielo, para que viviera esta tierra de pecadores, hermanos, y rescatarnos. No fue Moisés, fue Cristo. Entonces, hermanos, en ocasiones esas eran las debilidades que mostraba inseguridad, mostraba duda, hermanos, Moisés. Porque Moisés le dice, hermanos, a Dios Todopoderoso: mira que yo no soy muy diestro para hablar. ¿Cuál era su limitación? ¿Qué era lo que le pasaba? Pero Moisés, hermanos, de antemano dijo: no sé hablar. Y se necesitaba tener un diálogo bien preparado, bien organizado, puesto que iba a enfrentarse con Faraón. Y era un rey. Entonces le asaltaría la duda, le asaltaría, hermanos, el sentirse menos, el ver muy grande la obra que Dios le mandaba, y dijo: no puedo, manda quien debe de mandar. Y esto, hermanos, Moisés lo puso en la persona de nuestro Dios, hermano. Era Dios quien estaba dialogando con Moisés y dijo: no puedo, Señor. Manda a quien debe de mandar. Debe de haber otro, Señor, pero yo de momento no. Y el asunto, hermanos, era de que él tenía y debía hacer lo que Dios le dijo. Pero ¿qué le dijo Dios, hermano? ¿Qué le dijo Dios? Es una de las lecturas que vemos, que oímos, que las hermanas imparten a los niños de una manera muy adecuada y muy ad hoc con la edad de los niños. Dice entonces: cuando el Señor le dijo que fuera a sacar el pueblo de Israel, estaba esclavizado, donde ya sabemos todo, bajo el yugo y la autoridad de Faraón. Dice Moisés en el versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Mire la debilidad de alguien que todavía no se enfrenta al problema, y dile tú, a ti te va a hacer más caso, a ti te escucha con más atención, pero ¿quién soy yo? Digo, pues era nada menos. Fíjese, es que a veces necesitamos valorar dónde nos tiene nuestro Dios y por qué. Porque Dios lo mandó, Dios
escogió y Dios lo escogió y Dios lo mandó. Ya ser mandado por Dios, hermano, es lo máximo en la vida. Ser dirigidos por Dios, no hay otra dirección más acertada que la de Dios. Dios le dijo a Moisés, Dios habló con Moisés, Dios de él, era Dios, hermano. Y Moisés conocía a Dios, sabía de su capacidad para hacer de lo más vil algo muy grande. Pero él tuvo esa debilidad de menospreciarse como persona. Y a veces nosotros, hermanos, también hay momentos. ¿Por qué sí? Y no podemos aguantar o no podemos soportar por un tiempo las necesidades, las enfermedades, las calamidades, los problemas sociales, los problemas familiares, porque nosotros nos creemos menos que nadie cuando somos los hijos de Dios, cuando somos los herederos del Todopoderoso. Entonces sí podemos, cada uno en su trinchera y cada uno según sus capacidades podemos salir adelante. Pero, hermano, pues Moisés sentía eso. Y también, hermano, poniendo excusas para ir a Egipto. Como dijimos, manda a otros. Y el Señor acomodó las cosas como Él sabe. Y dijo, invita y llévate a Aarón, que Aarón sea tu boca y yo seré su Dios. Pero hasta ahí. Veía cualidades Dios las veía. Y vaya que tenía razón. Es más, hermanos, había antecedentes de Moisés. Dios sabía que era capaz de hacer esa tarea que le estaba encomendando. Porque mire, veamos el capítulo 2. El capítulo 2 y en el versículo 11. Hermana Cindy. Sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Tenía carácter, hermanos. Se dolía por los que pasaban un mal momento. Era justo, claro. Podía Moisés. Dios ya sabía lo que había sucedido con él. Él intervino por algo que estaba sucediendo y que para sus ojos, para su pensamiento, para sus ideas, para su persona, él entendió que no era correcto que pelearan entre sí. Y fue tan decidido y tan directo, hermano, que mató a aquella persona. Y no solo eso, si usted se fija, hermano, hizo lo que toda gente que es apta de su mente vio a todos lados y luego lo entregó. Es que era capaz, Moisés. Era capaz. Y Dios ya había tenido este antecedente. Pero él, hermanos, mostraba esa debilidad ahora que Dios lo estaba apartando, lo estaba eligiendo, lo estaba escogiendo para hacer una tarea muy importante. Miren qué gran privilegio, porque la verdad es un privilegio, es una bendición trabajar para Dios. La verdad. A veces demeritamos ese caso. A veces no le damos el valor que es trabajar para Dios y nos vamos por senderos equivocados. Pero Moisés mostraba esa debilidad.
Y claro, hermanos, era un ser humano. Era un ser humano. Pero a veces, hermanos, nosotros debemos de sobreponernos a esa condición humana y ver en qué manos estamos, y ver, hermanos, quién nos dirige, y ver quién nos protege, y ver, hermanos, quiénes somos delante de Dios. Pero puede a veces más nuestras debilidades, nuestro ser carnal, que la bendición de ser hijo de Dios. Otra debilidad, hermanos, que mostró Moisés. Otra debilidad que mostró Moisés, que clamaba a Dios en oración, porque era un hombre de oración. Eso tenía Moisés. Todos los problemas con los cuales se enfrentaba, hermanos, primero oraba a Dios. Pero en este caso mostró debilidad hasta en la oración, en mal momento aplicada o dicha o dirigida a Dios. Moisés, hermanos, no debió de haber aclamado a Dios en ese momento. A él le tocaba marchar con el pueblo. A él le tocaba caminar con el pueblo. Moisés sabía, hermano, que Dios estaba con ellos. Pero mire lo que dice en el capítulo 14, hermano. ¿Qué pasa? Aquí mismo en Éxodo, capítulo 14. A veces, hermanos, nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde, dejando de cumplir nuestra responsabilidad para adorar a Dios. Y no es malo, pero hay ocasiones que hay que tomar la iniciativa. Claro. Porque si usted me dice que para todo hay que orar a Dios, yo le digo que está en los cielos. Pero hay ocasiones que hay que tomar la iniciativa. Y luego, cuando hayamos concluido la tarea que nos corresponde hacer como personas, postrémonos delante de Dios y oremos para darle gracias por la habilidad que me dio, por las fuerzas físicas que me dio, por la inteligencia y por todas las cosas que a veces, hermano, nosotros no sabemos, porque no las explicamos de dónde viene. Y a veces, hermano, antes de orar a Dios, hacemos el trabajo y luego decimos: soy una eminencia, soy un todo, lo puedo, si pude, si tengo habilidad, si tengo destreza. Es hacer el trabajo y luego darle gracias a Dios. En muchos momentos. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, ahí, en el capítulo 14. Denme permiso de leerlo. Dice el versículo 13. Dice: Moisés dijo al pueblo, a este pueblo que él llevaba bajo su responsabilidad, el pueblo de Dios. Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis. Estad firmes, buenos consejos de salida en su plática con el pueblo, y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis o habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Y tenía razón, confiaba en Dios. Y hacía confiar a todos con esas cosas. Pero dice el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso, hermano, es cierto. Dios siempre saldrá a nuestra ayuda. Y cuando Él termine de ayudarnos en todas las dificultades que tengamos, entonces nosotros tenemos paz y tranquilidad. Pero, hermano, dice en el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés:
¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? ¿Por qué me ruegas? ¿Por qué intercedes con tu oración? ¿Por qué lo haces, Moisés? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y esa era una debilidad de Moisés. No poder organizar, hermanos, el acercarse a Dios en los momentos precisos, en los momentos de Dios. El Señor no es que haya recogido su mano y que ya estuviera aburrido del pueblo, sino es que tú tienes que hacer algo. Es que muchas veces para que la oración tenga el efecto que nosotros queremos, porque Dios es así, porque Dios hace su voluntad, porque no la va a hacer cuando nosotros querramos, sino cuando Él quiere, nosotros debemos de caminar, debemos de marchar, debemos de hacer lo que nos corresponde, y lo que nos corresponde es confiar en Dios, obedecer a Dios y orar a Dios en nuestras vidas. Pero cuando haya que poner manos a la obra, hay que ponerlas. Porque ¿qué vas a hacer mañana? Dios dirá. Hay que organizarse para el día de mañana. Y hay que pedirle a Dios que si en su voluntad esté, que yo tenga vida otro día, que me ayude. Pero hay que organizarse. Oye, ¿y los niños de la escuela? Pues Dios dirá mañana. Dios dirá. ¿Y los zapatos? Va a venir el Señor a cortar los zapatos y la ropa y ordenar los cuadernos y los libros de la escuela. Va a venir el Señor a hacer noche. No le estoy faltando el respeto al Señor. Solamente estoy diciendo lo que me corresponde hacer a mí. Pues Dios dijo, sin planes, hermano, en la vida, porque Dios dirá. ¿No cree usted que cuando no tenemos planes, cuando no tenemos iniciativa, cuando no nos organizamos como personas, como padres y como hijos, hermano, no escucharemos la voz del Señor que dijo, mira, no traes a mí? Camina, levántate temprano, comienza con el alba de la mañana para que todo lo que vas a hacer en el día sea menos. Camina. Imagínense que yo llegue con el patrón, a ver, don señor, o como me diga, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Él necesita resultados, mi patrón. Pues yo le digo, pues Dios dirá. No. Dice el hombre no ni cree en Dios, ni sigue a Dios, ni conoce a Dios. Hay que organizarse. Dios dirá. O hacer una cosa y sí podemos. A ver, pero ya calculamos los gastos. Como familia, como personas individuales, como iglesia, ya calculamos los gastos. Pues Dios dirá. Es que trabajar así, hermanos, es trabajar contra corriente. El Señor le dijo, ya. Por hoy, oración, no. Camino. Y dile al pueblo que vaya contigo. Dile al pueblo de Israel, dile a los hijos de Israel que marchen. Ahí estaban, hermanos, congregado toda la multitud del pueblo de Dios, y los egipcios venían sobre ellos. Y Moisés le dice, no teman. Y luego, ¿por qué huyeron? ¿Cómo no van a temer si estaban esclavizados? ¿Cómo iban a entrar esas palabras de alguien que había sufrido por los perseguidores, hermano? No corren. Es que no tienes miedo de lo que está pasando en nuestra ciudad. Pues Dios dirá, no, hermano, corra, escóndase, busquemos los caminos menos peligrosos.
Dios está con nosotros, pero hay que hacer algo. Hay que marchar, hay que caminar. Esa fue una de las debilidades, hermano, que Moisés tenía. Y es un líder. Entonces, un líder con esas debilidades ¿a dónde llega? No es, sí podemos, hermano, pero vamos a unirnos. Sí podemos, pero vamos a cooperar todos. Sí podemos, hermano, pero vamos todos a cada uno en su conocimiento, y si es en lo espiritual, vamos a unirnos. Pero si Dios diga, Dios está diciendo que marchemos, porque pues así. Y mire qué contrario del pensamiento era el pueblo de Dios. Porque nomás les faltó Moisés e hicieron un becerro de oro. Esculpieron dioses muy ajenos al Dios Todopoderoso. ¿Y ahora? Por eso el Señor dijo: y ya los hijos de Israel, ¿qué más? Pero también, hermanos, otra de las debilidades de Moisés era que en su momento no sabía gobernar su vida, su corazón. Miren lo que dice Números capítulo 20. Aunque son de citas bíblicas, hermanos, muy conocidas, pero que nosotros debemos de leerlas, de tomar en cuenta, de ver hacia nuestro interior, a ver qué me está pasando delante de Dios. Porque pues Dios tiene toda la voluntad del mundo y tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero Dios, hermano, nos quiere mostrar y enseñar de lo que somos capaces, que podemos hacer otras cosas. Números capítulo 20. Por este lado, hermano José Hernández, lee 2 versículos y la hermana Alicia los 2 versículos, y así hasta que completemos del versículo 7 al 12. Números capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Es Números capítulo 20, versículo 7. Versículo 7. Sí. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y le hará de beber a la congregación de su vez. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir el agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y le dio la congregación y a sus ejércitos. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Hermanos, ¿qué es lo que le mandó Moisés? Dios a Moisés, perdón. ¿Qué le mandó a hacer con la vara que Moisés portaba, traía con él a todas partes? Que le hablara. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Tomó la vara. Pero antes le dijo al pueblo de Israel: pueblo cobarde,
pueblo rebelde. Vamos a hacer que esta peña tengamos agua para beber, ustedes y sus bestias. Y volvió la peña, encorajado, hermanos, con el pueblo, no con Dios, con el pueblo, pero no supo gobernar, hermanos, su ira. Y a veces el coraje nos hace hacer o decir cosas que no están bien delante de Dios, que Dios recuerda. Por cuanto hicieron eso, tú y Aarón no van a entrar a la tierra. Mira dónde lleva el coraje. Mire lo que sucede, mire las consecuencias de pasar por encima de lo que Dios mandó. Con coraje y todo, hermanos, con ira y todo, con incomodidad y todo, por sobre esas cosas se debe de hacer la voluntad de Dios. No importa que esté por Dios. Canalice el coraje para hacer lo que Dios mandó. No importa que usted no se sienta bien en esos momentos, que se sienta lastimado o lastimada, pero haga lo que Dios manda, porque tiene graves consecuencias. Moisés, hermano, imagínese la frustración de un líder con esa capacidad y con esas debilidades. Pero fue capaz de llevar al pueblo de Israel hasta las orillas de la tierra prometida. Pero la frustración de no haber alcanzado lo que todos los sobrevivientes alcanzaron, que fue la tierra de Canaán. Imagínense que por mi coraje no alcance la eternidad. Imagínense que por su coraje no alcance la vida eterna. Porque es una realidad. Lo que Dios no cumplió. Lo cumplió con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, en el liderazgo de Moisés, y lo cumplirá conmigo, y lo cumplirá con algunos de nosotros, que el coraje sea más fuerte que lo que Dios manda. Ya no con el liderazgo de Moisés, sino con el liderazgo aprendido, visto y leído de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos cuidar de nuestras debilidades y ser gobernantes de ellas, de nuestras pasiones, hermano. No rebasen nuestros pensamientos y nuestras sensibilidades cristianas, porque a veces se desbordan las pasiones, hermano. Pasan cosas muy interesantes. Pero también, hermano, desde el lugar de 3 minutos, nomás para ver una de las cualidades. Moisés, hermanos, sobre todas estas cosas, seguía teniendo un corazón pastoral, un corazón de pastor, un corazón que había ejercitado con el ganado que él traía. Tenía un corazón de líder, tenía un corazón de guía, tenía un corazón, hermanos, que tenía muy claro dónde pasar, hablando de las ovejas, tenía muy claro dónde llevar las ovejas, para que se saciaran todos los días del alimento en los montes, en las montañas. Y él, hermano, tenía muy claro dónde quería Dios después que tanto se quiso rehusar ante Dios, dónde le dijo Dios, y nunca olvidó Moisés, aun cuando caminó más de 40 años, dónde le dijo Dios que llevara ese pueblo, a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Allí era el lugar donde Dios mandó a Moisés que terminara el pueblo de Dios. Y Moisés, hermanos, tenía ese espíritu
tenía, hermanos, este estilo de liderar al pueblo de Dios. Tenía un estilo bien definido. Por eso, hermanos, si leemos a Moisés, vamos a encontrar un ejemplo de liderazgo en su trabajo. Moisés también tenía muy claro que como líder amaba al pueblo de Dios. Y un líder debe de ser aquel. Hablamos de líderes espirituales. Un líder debe de tener bien claro. Un líder, hermano, debe de amar a quien lidera. Un líder, hermano, debe de liderar con amor, con paciencia, con ternura, con conocimiento y con plena convicción a dónde lo lleva ese pueblo. Esto es lo que me esa era una de sus cualidades. Amor, paciencia, ternura, convicción, obediencia a Dios. Por sobre todas sus debilidades del ser humano. También nosotros tenemos debilidades. Porque Moisés, hermanos, nunca le reclamó al pueblo que le debiera el pueblo a él. Nunca. Ni nosotros, hermanos, debemos de sentir que la iglesia me debe. ¿Por qué? Porque yo me debo a la iglesia. La iglesia nunca estará en deuda conmigo. Yo estaré en deuda con la iglesia. Por hacer solamente, dijeron aquellos siervos, por hacer solamente lo que pude hacer. Por eso me considero en deuda con la iglesia. Porque hice solamente lo que pude hacer. Cuando pude esforzarme por hacer más. Eso es verdadero. Pero, hermano, Moisés dijo esto: perdona sus pecados, perdónalos, porque los pueblos que están en derredor de tu pueblo van a entrar en habladurías y van a decir que para eso los sacaste, para que murieran en el desierto. Perdónalos, Señor. Dijo, si no, ráeme también a mí de tu libro. Mátame, Señor. Quítame la vida a mí también. Porque Moisés, hermano, era un exagerado líder. Tenía una gran capacidad de amar a quien él lideraba. Si no los perdonas, Padre. Eso lo dice, hermanos, en el capítulo 32 de Éxodo que leímos. Parece que es como en el versículo 30 y tantos. Pero ahí está. Tráeme a mí también. Quítame la vida. Porque yo deduzco así. Para mí sería un fracaso, una frustración, el no haber llegado con tu pueblo de Dios. ¿Para qué la vida? Si no puedo concluir mi tarea. ¿Para qué la vida? Si dejo inconclusa la obra en la que tú me enviaste. No tiene sentido. No tiene sentido sentirnos bien como cristianos cuando vemos que otros hermanos retroceden en el mundo. No tiene. Porque el día que nuestro Señor Jesucristo juzgue y no ver a mis hermanos, específicamente los de una congregación, que por mi negligencia y por mi falta de amor y de entrega por ellos, hermanos,
sería muy triste. Y es muy triste ver la realidad, que a veces por mi falta de entrega, de trabajo y de desaliento, de desánimo, muchos hermanos están dejando de servir a Dios. El liberado pueblo de Moisés es uno de las historias que se escribieron para que nos ayudaran en la vida del pueblo de Dios. Para que aprendamos a ser un verdadero liberado en nuestra familia, en la sociedad, con la comunidad. Que Dios nos bendiga para que hombres y mujeres cristianos podamos terminar esta carrera. La meta sería la